Para el procedimiento vas a utilizar un cuchillo o vas a utilizar unas tijeras. Vas a tener a la mano una regla y la rama de apio o la rama del clavel. Con la regla vas a medir 5 centímetros del tallo, desde la punta de abajo hasta donde te den 5 centímetros. Vas a cortar entonces 5 centímetros del tallo del apio o del tallo del clavel. Luego, en el vaso vas a agregar agua más o menos hasta la mitad y luego vas a mezclarla con la tintura que escogiste. Puede ser frutiño o puede ser, como ya había mostrado, el azul de metileno, hasta que esté bien oscura el agua. Luego vas a ubicar, como se ve en la foto, la rama que cortaste y la vas a ubicar dentro del vaso con el colorante. Luego vas a mirar el tallo en la punta que está sumergida en diferentes tiempos. Uno va a ser a las 2 horas de haber colocado el tallo. Luego vas a mirar a las 4 horas y luego a las 6 horas. La vas a dejar ahí durante todo el día y la noche, y al siguiente día vas nuevamente a observar qué cambios ha tenido el apio o el clavel. Cuando vayas a hacer las observaciones a las diferentes horas que te mencioné, puedes sacar los tallos y pelarlos un poquito en la parte de abajo. Con eso entonces vas a observar a profundidad pues esos cambios. Puedes más o menos pelarlo 1 centímetro para que se pueda evidenciar los tejidos vasculares. Pasadas las 24 horas, vas a coger el tallo del apio o del clavel y vas a hacerle un corte longitudinal, es decir, a lo largo del tallo, como se ve en la fotografía, para que puedas observar tus tejidos vasculares llamados xilema. Bueno, vamos a hablar acá del proceso de capilaridad, que es el que utilizan las plantas para poder transportar sus sustancias, y esto tiene que ver entonces con las sustancias que por ellas pasan. Vamos a ver entonces el caso del agua, que es la sustancia en estado líquido primordial para las plantas, y cómo actúa entonces la capilaridad en este tipo de moléculas. Entonces vamos a hablar primero de la polaridad. Entonces, para hablar de la capilaridad hay que hablar de polaridad. Entonces, recordemos que el agua está constituido, es una molécula constituida por un átomo de oxígeno, como lo vemos aquí en la imagen, y 2 átomos de hidrógeno. Por eso decimos que es H2O. 2 átomos de hidrógeno y, como no vemos nada acá, es un átomo de oxígeno, que están unidos entre sí por medio de unos enlaces de tipo covalente. Entonces vamos a ver cómo es eso. Miren, en la tabla periódica, si ustedes quieren comprobar, encontramos que el hidrógeno, este que vemos acá, posee en su núcleo atómico un protón y un neutrón. Y a su vez tiene un solo electrón. Entonces, su número atómico es 1. Es el primer elemento de la tabla periódica porque posee tan solo un elemento, o bueno, una partícula de cada una. Un protón, un neutrón y un electrón. Igual el otro hidrógeno. Los 2 hidrógenos poseen un protón, un neutrón y un electrón. Mientras que el oxígeno, si ustedes se dan cuenta en la tabla periódica, se encuentra con el número atómico 6. Eso quiere decir que posee 6 protones, 6 neutrones en su núcleo y 6 electrones orbitando fuera del núcleo. Entonces recuerden que las cargas negativas son los electrones y se encuentran afuera del núcleo. Por lo tanto, quien tiene mayor carga negativa en este caso es el oxígeno, a diferencia del hidrógeno. Pero resulta que en química hay algo que se le llama como la regla del octeto. Resulta que muchos de los elementos de la tabla periódica son estables cuando tienen en sus últimos niveles de energía, en sus órbitas, 8 electrones. Eso hace que ellos sean estables. ¿Qué quiere decir estables? Es decir, que no reaccionen, no liberen energía, sino que queden estables, quietecitos. Entonces resulta que el hidrógeno, como tiene un electrón, mírenlo acá lo estoy señalando, tiene un electrón, pues se lo va a compartir al oxígeno para que no quede con 6 electrones, sino para que quede con 7. Ya casi está estable el oxígeno, ya casi. Resulta que el hidrógeno
el otro hidrógeno también va a compartir su electrón para que el oxígeno también pueda ya adquirir su estabilidad, es decir, va a tener ahora 8. 6 del oxígeno, 6 electrones que tenía el oxígeno, más 2 que le compartió los hidrógenos, son 8. Eso hace que el agua sea una molécula estable. Pero ¿qué va a pasar? Resulta que cuando él le comparte el hidrógeno y este hidrógeno le comparten los electrones, ojo, no se los regala, se los comparte. Si se los regalara, el hidrógeno se iría sin nada. Pero aquí este electrón va a orbitar, miren, aquí hay una forma como una órbita, va a orbitar también la región del hidrógeno, pero también va a orbitar la región del oxígeno, es decir, va a pasar los electrones tanto por el lado del hidrógeno como por el lado del oxígeno. Cuando el oxígeno se queda acá sin electrones, pues va a quedarse sin carga negativa. Es decir, va a tender a ser positivo. Lo mismo acá, cuando el electrón está hacia el lado del oxígeno, pues este hidrógeno va a tender a ser positivo. Por eso aquí en la siguiente imagen vemos que esta H que vemos acá es el hidrógeno, miren, y tiene un más encima. Eso indica que él tiende a ser en algún momento positivo. ¿En qué momento? Pues cuando el electrón del hidrógeno pues se va hacia donde está el oxígeno. Y cuando el oxígeno entonces se queda por un momento con los dos electrones de los dos hidrógenos, pues va a tener más cargas negativas que positivas que hay en el núcleo. En el núcleo hay 6 del oxígeno y afuera de él entonces hay 8. Esto hace que entonces él tenga por un momento una carga más negativa. Por eso vemos aquí un signo menos debajo del oxígeno. Entonces vemos que aquí hay una molécula de agua, otra molécula de agua, otra molécula de agua, otra molécula de agua y otra molécula de agua. Cada molécula de agua se unen entre sí, digamos, para formar una gota de agua. Pero ¿cómo se unen entre sí? Funcionan como un imán. Ponle atención, mira. El oxígeno, que tiende a ser negativo, es como el imán, la parte negativa, se va a unir eléctricamente con el lado positivo de la otra molécula de agua, es decir, con el lado positivo que sería el hidrógeno de otra molécula de agua. Esto que vemos aquí se da como si fuera un imán, entonces se van a pegar. No hay intercambio de electrones ahí entre molécula y molécula, sino simplemente es una fuerza de atracción. Y esa fuerza de atracción es muy débil, se puede romper y puede esta molécula luego juntarse con la otra, luego con la otra y así sucesivamente. Esas fuerzas de atracción se les llaman puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque es como un puente que se teje entre los átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por eso se les llaman puentes de hidrógeno. A continuación, entonces vamos a ver una fuerza que se le llama tensión superficial y que permite formar entonces lo que llamamos como gotas de agua, entre otros ejemplos que vamos a ver. Bien, ya tenemos aquí una gota de agua, como te puedes dar cuenta. Esta gotica de agua pues está hecha de muchísimas moléculas de agua, es decir, de muchísimos átomos de oxígeno, muchísimos átomos de hidrógeno. Vamos a mirar el modelo, así nosotros vemos el agua. Vamos a mirar químicamente cómo se estaría viendo, entonces vamos a darle acá. Entonces, mira, en el modelo la gota de agua tiene muchas, cada circulito sería entonces una molécula de agua. Entre cada molécula de agua hay una fuerza también de atracción, hay una fuerza que se le llama fuerza cohesiva. Entonces, entre ellas se van a unir para demostrar lo que sería entonces la tensión superficial. Haz de cuenta como si fuera una cuerda que está pegada a una roca y que tú estás alando. Y cuando tú alas, pues estás ejerciendo una tensión, ¿cierto? Esa tensión es muy, muy grande. Lo mismo va a pasar entre una molécula y la otra. Se están ejerciendo tensión. Mira, esta, por ejemplo, está ejerciendo tensión con todas las que están a su alrededor, con todas las moléculas. Pero resulta que las moléculas que están alrededor, si tú te das cuenta, evitan, ¿sí?, que se derramen, porque ¿quién las está jalando? ¿Quién las está jalando? Pues las que están adentro. Por eso pasa que cuando llueve se formen las goticas de lluvia. Una gotica de lluvia no se va a derramar, ¿sí?, y se mantiene esa estructura que nosotros vemos, mira, ¿sí?, por aquí no se va a salir el agua. Esto es una gota de agua, no se va a derramar. ¿Qué hace que esta gota no se rompa? Pues la tensión superficial. La tensión gracias a la fuerza de cohesión que ejercen las moléculas de adentro hacia las de afuera. Es como si estuvieran alando a las de afuera hacia adentro para que no se vayan. Entonces, gracias a esa tensión superficial que existe entre las moléculas, existe una fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión, entonces, es esa fuerza total que tienen las moléculas entre sí, la fuerza que hay en total en esta gota de agua, para que se mantenga como gota de agua. Pero también existe una fuerza de adhesión. Vamos a ver qué es la fuerza de adhesión. Mira, está la gota y aquí hay una placa de vidrio. Entonces resulta que la gota de agua está adherida, ¿sí?, está pegada a las moléculas del vidrio. Resulta que las moléculas del vidrio son diferentes a las moléculas de agua, son de diferente composición. Por lo tanto,
hay una fuerza de interacción química entre ambos tipos de moléculas. Esa interacción hace que sea muy débil o por el contrario sea muy fuerte dependiendo pues del tipo de sustancias que están en contacto. En este caso el vidrio y el agua pues su fuerza de adhesión es muy débil, no es tan fuerte como otras sustancias. Vamos a ver lo que sucede entre esas moléculas. Mira, estas son las moléculas del vidrio, ¿sí? Mira cómo ejercen también una fuerza de atracción entre esas moléculas de agua y las moléculas de vidrio. Este tipo de fuerza también de atracción que ejerce de dos tipos de moléculas diferentes se les llaman fuerzas de adhesión. Muy importante. Entonces, todas las moléculas de agua tienen o tienden a tener una fuerza de adhesión frente a otras moléculas totalmente diferentes a las del agua. ¿Listo? Para que lo tengan súper presente. Vamos a mirar el proceso de la capilaridad, cómo se relaciona con la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión. Entonces, mira, acá tenemos un vaso lleno de agua y en el vaso introducimos dos pitillos. En uno de los pitillos, pues resulta que mira lo que pasa, sube el agua hasta por encima del vaso. ¿Por qué sube el agua por encima del vaso? Porque el agua no se queda a nivel del vaso. Porque este tubo, este pitillo que es más ancho, no sube tanto el agua. Porque tampoco se queda hasta a nivel del vaso de agua. Entonces, analiza esa situación. Te voy a ayudar para poderlo analizar. Recuerda que hay dos fuerzas que se llaman cohesión, adhesión y tensión superficial. Entonces, la tensión superficial va a hacer que las moléculas de agua pues se mantengan siempre uniditas. Y resulta que la fuerza de adhesión es aquella que permite que una molécula de agua o las moléculas de agua puedan pegarse a las paredes o a un recipiente en donde están. ¿Por qué será que en un pitillo más ancho va a subir menos agua y por qué en un pitillo menos ancho va a subir más agua? ¿Será que hay mayor fuerza de adhesión en este pitillo que en este? ¿Tú qué creerías? ¿Y por qué? Acá nos muestran otro ejemplo que es con el mercurio. El mercurio tiene una tensión superficial muy fuerte, muy fuerte, más fuerte que el agua. Eso hace que sea más difícil que él suba. Al tener mayor tensión superficial, entonces esa tensión va a jalar tanto a las moléculas de mercurio hacia adentro que va a evitar que su fuerza de cohesión y fuerza de adhesión sean superiores. Entonces lo que va a hacer es que al contrario del agua, él en vez de subir, pues va a generar un hundimiento, ¿sí? Entonces, no todas las sustancias actúan de la misma manera. En el caso del agua, pues, como les comenté desde un inicio, va a actuar de esta manera. Entonces, ¿qué relación tiene la capilaridad? Mira, la capilaridad con la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión en el proceso de transporte de sustancias a través de las plantas. Con tus resultados, ¿por qué a través de esos orificios se ve ese color? ¿Por qué la planta tomó otra tonalidad? ¿Qué será eso que vemos? ¿Se te parece a esto? ¿Ese tubito por donde está coloreado? ¿O se te parece a este? Entonces, es para que analices esa situación.